el ondear en flujo casi mímico a los azotares del viento. Un estandarte de tela, de superficies negras. ¿Presagio de un regreso? ¿Presagio de una promesa olvidada? ¿Calvario de un progenitor? Esa fue la vuelta de Teseo a la polis de Atenas. Un jolgorio de victoria acompañado por un amargo giro que nunca puede faltar en un drama griego. La leyenda en la cual Teseo en Bizarria encomendó la bestia del toro del rey Minos a Thanatos, concluir, el acabar de un martirio generacional, de un tributo autoflagelante para la isla Creta. Este fue el hecho que llevó a los atenienses a conservar como objeto de reverencia y admiración el barco del propio Teseo. El navío que cesó la carnicería del Minotauro fue preservado, pero todo objeto en menor o mayor medida es efímero. El pueblo de Atenas no tuvo otra opción que refaccionar el barco, un refaccionar constante e incesante. La tarea y el deber de mantener vivo el legado de quien de tal destino a su pueblo había liberado, más en su noble tarea. El pueblo de Atenas no pudo hacer más que contemplar el lustroso acabado. La madera nueva y pareja, la pintura nueva y vivida, contemplar y preguntarse, ¿sería ese siquiera el mismo barco, si todas sus partes habían sido cambiadas? Los artesanos que por su mano juraron hacer a aquel legado perdurar no tuvieron otra opción más que preguntarse, si en su deseo de preservar la preciada reliquia su accionar no había sido más que el artífice de su pérdida. Ouseki no Kuni. No concibo vacilación o titubeo en exponerla como una obra que amerita un mayor alcance que la paupérrima distinción que obtuvo. Y me sería grato permitirme divagar sobre generalidades, previamente centrarnos y profundizar en nociones más puntuales y tópicos específicos que no darían espacio alguno a la desviación. Ouseki no Kuni, o en su traducción al español, La Tierra de las Gemas, es un trabajo proveído por parte del puño y pluma de la autora Haruko Ichikawa. Una serialización nacida en el papel y la tinta que vio su concepción al ya lejano 2012, y acaba de dar su conclusión a nuestro contemporáneo año 2024, en el ya concluido mes de abril. Es de abundante ironía que esta ilustre obra haya sido concebida en el año 2012, casi como si cierta bola inmunda de cebo estadounidense solo un año después le hubiera robado el concepto a un manga poco conocido con un potencial despampanante para crear un plagio donde inyectar política, pero, suprimamos de nuestra retentiva a ese gordo termotanque de ñoquis. Que este video no es para pregonar sobre basura. Si me encontrara en necesidad de describir de alguna forma a Ouseki no Kuni, el calificativo cual me encontraría grato de asignarle se trataría de una obra que irradia amor. Amor por su escritura, por su mundo, pues una gema no simplemente se limita a serlo en nombre y aspecto, cual engorrosa maldición o grata bendición, los factores geológicos de cada individuo de origen pétreo con los que tuvieron la dicha o desdicha de ser formados, son factores demasiado incidentes en sus vidas. O dicho de otra manera, condicionantes perpetuos de sus destinos. Y protagonista de esta historia es una gema particularmente frágil cuya misma concepción resulta un calvario propio por su incesante inutilidad e imposibilidad de siquiera desempeñarse en aquello que desea. Esta lindurita que ven acá es fosfofilita, un mineral perteneciente a los fosfatos, quebradizo con dureza de 3, 5 mos y soluble en ácidos. Un aprecio propio por la historia que decidió construir. Uno de los aspectos que más me hacen valorar a una obra, es la capacidad de la misma para subvertir mis expectativas o conjeturas. Comúnmente soy una persona que puede ver a medio kilómetro de distancia cómo acabará un producto multimedia y la mayoría de cosas me resultan muy predecibles. Pero cuando me encuentro una joya, termino nunca mejor usado, una gema en bruta que me permita disfrutar de una trama que encuentro impredecible, no dudo en bañarla con mi regocijo. Y lo impredecible pero razonable de su trama es algo que valoro mucho. Los personajes se sienten como personas, ya que más adelante en el manga, hasta cierto punto, desde una perspectiva razonable. Simplemente resulta imposible mirar a cualquier lado en enjuiciado reojo o en pulcritud, sin excepción los lados de la historia cuentan con planteos más que razonables, maduros y entendibles desde sus posturas, en su mayoría. El uso del sentido común es una brisa de aire fresco en la ficción, siendo tan abundantes las obras que crean hipérboles por medio de la irracionalidad, se me fue muy grato ver a personajes usar el sentido común en las etapas más enrevesadas de la historia. Sentido común, algo que parece tan escaso hoy en día en bastante de la ficción. En adición considero necesario aclarar que la misma obra es calificada del tipo seinen.
solo para que no se vengan a quejar conmigo cuando despedacen de forma toda esencial a su gema favorita. Una aclaración imprescindible, es que este video, tiene el objetivo de ser una suerte de recomendación superficial. Y me refiero a la misma como superficial porque una historia con una trama de semejante peso solo puede ser arruinada, ya que para profundizar sobre la misma, hay que tocar puntos y sucesos que arruinarían la percepción de novicio espectador. O dicho de otra forma, no se pueden tocar muchos temas más profundos sin spoiler mayor que arruine el disfrutar de su desarrollo. Pero si de algo es abundante la obra, eso es en cualidades tan cuantiosas, que me puedo permitir hacer un video que no peque de arruinar la oportunidad de verla por primera vez. En síntesis, esta es una recomendación que busca no arruinar la experiencia de espectadores primerizos a esta obra, exponiendo aspectos ya sea propios del anime o otros que se exploraran más profundamente y se deslumbraran ante quienes decidan embarcarse tanto en su adaptación multimedia como su manga. Cesando la adición de forma alguna de retraso producto de mi garlar ininterrumpido, procederé a profundizar aspectos más puntuales de esta obra. Aunque es provocante de mi lástima, aclarar que el anime no ha adaptado más que el incipiente de la espiral de sufrimiento que recae sobre la protagonista y su suplicio hasta la fecha es algo que solo mora en los inscriptos de su adaptación al manga. La porción más optimista y colorida que fue adaptada hasta nuestra fecha, está lejos de representar la historia en su totalidad. ¿Qué sería siquiera de una obra sin su trasfondo y laborioso proceso técnico? Muchas veces el tedioso pero necesario trasfondo de producción en un destino casi trágico está destinado a ser eclipsado por aspectos más estrafalarios y extravagantes que cautiven la predilección ocular y auditiva del espectador. Sin duda un destino penoso y prescrito para la fundación de toda obra. Un erguir lejos de la lumbre del producto final solo en memorias de los artesanos que erigieron tal lumbre en un primer lugar. Es muy fácil a la hora de analizar una obra dejar tales aspectos como algo secundario o irrelevante, principalmente cuando no hay crítica contra la misma. Pero estoy más que seguro que no escapo a la percepción de nadie y todo espectador ya habrá de percatarse una peculiaridad muy propia de esta producción. Puesto que en muchos productos el uso del CGI es un aspecto comúnmente originario de calumnias contra el estudio detrás de su uso. Mas estamos frente a una excepción, no ante una norma. El trabajo propiciado por parte del estudio Orange y la dirección por parte de Takahiko Kigoku y Toshiya Ono no dejan nada que reclamarle al producto final, aparte de algunos aspectos raros de líquidos en el capítulo 1, no veo nada que reclamarle a la productora de esta adaptación. En su contrariedad el producto final solo puedo percibirlo cual merecedor de elogios, en especial sabiendo que la misma fue estrenada en el otoño del 2017. Es difícil creer cómo hace ya 7 años, se tomó una herramienta que es regularmente objeto del desdén de muchos y la infamia popular, y de todas formas se nos entregó un producto con una belleza muy difícil de replicar en su resultado final. Es demasiada clara la pasión y ética artística en el producto que ni siquiera es necesario profundizar en el mismo para la obvia señalación. Y es simplemente demasiado difícil de creer, y una razonable causa de incredulidad, como el proyecto de un estudio poco conocido como Orange, siquiera logró alcanzar un CGI que humillaba a producciones 1000 veces más conocidas y que hasta podrían ser definidas como mainstream con mucho más presupuesto e injustamente con mucho más renombre. Sinceramente es casi como si esta producción fuera la terrenal prueba de que la pasión y dedicación inyectada dentro de un proyecto fuera la columna vertebral del mismo. Los espacios, claramente es de deslumbre ante cualquier ojo los niveles de belleza escenográfica de semejante calibre que manejan. Pero una ambientación que simplemente endulce a la vista en su lustrosa fachada o colorida paleta, no es suficiente para la ambientación de una obra.
Sin los ángulos y sentidos que se designan a los puntos de vista, estas bellas postales serían capaces de perder todo su peso y significado. Y esto no es una maroma mental mía. Una belleza hostil. Eso es lo que Houseki no Kuni sabe presentarnos, un mundo de belleza superficial y colorida, adornada por una imponente pulcritud blanquecina de arquitectura brutalista. Belleza hostil. ¿A qué me refiero con esto? Houseki no Kuni tiene un uso de cámara bastante particular, y digo cámara, en lugar de perspectiva ya que hablamos de una producción CGI. La obra tiene un distinguido uso de espacios negativos. Para profundizar, cuando concebimos una escena, podemos dividirla en dos tipos de espacio. El positivo, o en otras palabras, el circundante en forma muy aledaña a los protagonistas de la escena. Y el negativo, el cual por propia cuenta, no se considera relevante para el relato en su mera existencia. Mas son los propios ángulos los que aportan significados. Un vacío lienzo terrenal, antes inexpresivo, puede ser fácilmente convertido en un recurso, solo por la intención detrás de la toma y cómo se la hace. Belleza hostil, tal como mencioné previamente. ¿Cómo podríamos percibir aquellos paradisíacos parajes con adjetivos malsonantes? Esa es una idea irrisible ante la mayoría. Pero que puramente mediante ángulos, se logra transmitir y contar. Un silencio, una soledad profunda. Ante todo el contexto es rey. Y el calvario de Foss no es el tedio, es su incapacidad de integración. Un espacio negativo puede simbolizar dos cosas, calma o soledad. Y a pesar de que en algunos momentos más joviales, este recurso denota una clara paz ambiental, o dependiendo a la interpretación cuán insignificante o resaltante puede resultar en jolgorio en entornos megalíticos. Cuando los planos de espacio negativo recaen sobre Foss, claramente es la soledad quien esgrime la escena, y torna lo paradisíaco en un páramo, cuyo peso emocional en malicia eclipsa la belleza intrínseca de la naturaleza casi virgen. Parajes dominados por la emoción. La belleza convertida en un icono de la desesperanza, puramente por el contexto emocional. Pero la belleza hostil no mora en su totalidad en los planos. Los propios antagonistas de la obra, son acérrimos portadores de esta pulcritud idónea. Un aspecto y naturaleza en sí misma etérea, de un blanco y sentido casi sagrado. Los lunarianos, no solo en el excéntrico y ennegrecido desplegar geométrico que presagia su llegada, actúan como un despliegue de belleza hostil. No solo desafían la lógica por su arribar a través de las manchas solares. La melodía que representa a los mismos, cual percusión de campanas, transmite una imagen de santidad, fuertemente contrastada por el cinismo y brutalidad con el que las propias gemas son despedazadas cual mineral inerte. Belleza hostil, puede que todo superficialmente se presente cual ilustre cuadro, pero son las acciones dentro del propio relato lo que nos permite comprender que se trata de una fachada, la realidad bajo una pulcra máscara, en escueta claridad deslumbrada, no por el vestir de la mano, sino por su accionar. Aunque volviendo a la cámara, no sobresale puramente por su uso en el drama. Fuertes contrastes muy marcados. Esa es la descripción que recae sobre el uso de la cámara. Los animadores en 3D supieron explotar al máximo todo aspecto de su campo, permitiéndonos en las escenas de acción, el uso de ángulos y movimientos bastante dinámicos, que sin lugar a dudas dejarían simplemente sin brazo a los animadores tradicionales. Por lo que me gustaría dar conclusión a este tópico, dejando claro cómo a pesar de basar todo el proyecto en una herramienta tan controversial como el CGI, el tratamiento y cuidado dado al mismo en su resultado final logra opacar hasta obras de aspecto más tradicional, por lo que este aspecto no debería ser razón alguna para pasar de lado esta obra. ¿Qué valor le adjudicamos a nuestra persona? Y no me refiero a nuestra percepción de propia basada en los estímulos sociales externos, sino, cuánto siquiera valoramos lo que nos compone como individuos independientemente de la visión ajena. Es una pregunta muy difícil de responder, principalmente porque a la mínima introspección del asunto solo sale ante nosotros una respuesta, y esa es que nuestra imagen es concebida puramente por opiniones y conceptos obtenidas del ajeno. Siquiera podemos emitir un juicio de nuestro propio ser, sin que el mismo sea un derivado de la idea de un tercero. Siquiera podemos considerar que el mismo es poseedor de una valía intrínseca cuando ni siquiera somos capaces de adjudicar un juicio del mismo cuando la respuesta siempre será el derivado de lo inculcado por un tercero. O un planteamiento mucho más radical.
Si nuestra carne dictaminara nuestras cualidades y capacidades, ¿cuánto de la misma estaríamos dispuestos a arrancar en pro de nuestra autoestima? ¿Cuánto de la misma sería desechada y remendada en unión profana solo para crear a un remedo de piezas que irónicamente nos otorgue la paz? ¿Siquiera existiría algún límite ante nuestra psique si comprendiéramos que este despedazar autoflagelante no representa peligro alguno para nuestra vida? El miedo es muchas veces la barrera de muchos impulsos, que detendría a la mayoría si quitáramos eso de la ecuación. Esa es la situación de Foss. Una conciencia que pareciese percibir su propio cuerpo más como una prisión de incompetencia que como a sí mismo. Un destino ineludible, producto de la fragilidad otorgada a su cuerpo nacido y no escogido. Casi, como una burla del propio destino a su existir. Un camino de autodestrucción, ese es el desarrollo de Foss en toda la obra. La felicidad, una emoción que aunque posible de concebir en un corazón inocente al mismo tiempo no parece ser más que negada. Un estado codiciado más lejano por el artificio de un desconectar y la falta de relaciones genuinas por encima de aparentes superficiales. Una imagen infame y un autodesprecio, de forma casi contradictoria puramente nacido del opinar ajeno, eso es lo que acabó por quebrar a la propia Foss. Un calvario con un solo obstáculo. Su propio ser. Un escenario donde la carnicería del yo parece la propia salvación, ese es el camino de Foss, la destrucción del yo y todo lo que lo representa puramente por el deseo de la aprobación ajena. El quebrar y forjar de un nuevo yo, uno aclamado, uno amado, uno que simplemente entierre al pasado. Ese es el mensaje primario de Houseki no Kuni, no obstante las obras son como un árbol. Y de la temática troncal, nacen múltiples introspecciones a modo de ramas, con menos protagonismo, pero al final del día igual partes de la frondosa copa que corona el tronco erigido, mensajes, opiniones y análisis que me veo obligado a callar y silenciar, pues como dije desde el inicio del video, poco significaría para mí llevar esta obra a un nuevo espectador. Si el precio esto mismo fuera a arruinar la experiencia de la obra en sí. Realmente y sin caer en la hipérbole, creo que el mensaje de la obra es uno que puede resultar muy sano para muchos. En especial en los momentos que más duda surge ante la vida. Realmente creo que Houseki no Kuni tiene un mensaje que más gente genuinamente debería considerar. Yo creo que todos tenemos algo de Foss dentro nuestro. O a mejor uso de las palabras, teníamos. Pues no queda otra cosa que preguntarse. Si nos miráramos al espejo de aquella pieza de frágil material reflejante, ¿qué es lo que siquiera veríamos? Una respuesta muy común sería: yo, pero, ¿de verdad? ¿Es lo que vemos en el espejo yo? ¿Podemos siquiera decir que a pesar de todo, eso es yo? ¿Realmente eso es yo? ¿O lo que yace ante nosotros es producto de opiniones o ideas ajenas nos llevaron a construir esta amalgama pétrea que nos concebimos, de que era yo? O, tal vez aún más difícil de aceptar, ¿siquiera alguna vez hubo algo como un yo?